Buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy el pastor Óscar Tocornal nos compartirá el mensaje Pies Hermosos, basado en Romanos 10, 13 al 15. Reflexionemos y pongamos en práctica la palabra que Dios tiene para nosotros. Pero antes, adoremos a nuestro Señor con la dirección del grupo de alabanza. La Iglesia Evangélica Libre del Cordero te da la más cordial bienvenida. Comencemos. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador.
Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
Hermanos, qué gusto estar con ustedes este día o esta tarde, según ustedes estén viendo este video. Me da mucho gusto, los amo en Cristo y voy a presentarles un mensaje que espero que sea de bendición. Iremos a Romanos 10, 13, 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este día hermoso, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por tu favor, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, que estamos aquí, Señor. Bendito seas, Padre, por todas tus bendiciones que nos das. Y espero, Señor, que este mensaje, Señor, sea de bien para mis hermanos, para mí también, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, estas semanas han sido difíciles. Hemos estado en varias partes, hemos estado en algunas familias. En una de ellas se nos quebró el corazón porque hay una abuela que se quedó con 4 nietas. Su hija murió de cáncer, entonces vimos un dolor inmenso, un dolor que yo nunca había visto una familia reunida y con tanta desesperación. Esta dejó 2 gemelitas de 9 meses, una niña de 5 años y también una de 10. En esos momentos nosotros no sabíamos cómo darle el mensaje del Señor. Muchas veces pueden estar enojados con el mismo Dios. Y lo único que hicimos es orar por ella, ¿verdad? Orar por toda la familia que estaba reunida. Y sí, estaban confiando en Dios. Y nosotros oramos y esa casa quedó abierta posteriormente para visitarla. También estuvimos con unas personas que estuvimos repartiendo despensas ahí en la escuela. Eran alrededor de 50 despensas. La asociación que nos entregó esas despensas nos dio una condición, que pusiéramos el nombre y la persona escribiera, pues que firmara, que pusiera su nombre. Nos dimos cuenta de la necesidad de que de las 50 personas, 6 de ellas no pudieron poner su firma. ¿Por qué? Porque no saben leer ni escribir. Con otras familias estuvimos, una señora ya grande, estuvimos hasta lo último de los cerros y vimos que vive en una casita, es una chocita, vive con su nieta. Y preguntando, le dijimos que dónde dormía, que no veíamos nosotros ningún mueble, y me decía que dormía en el suelo. Vimos pues lleno de vamos a decir, de ropa, y allí mismo ellos le comentaba, ¿dónde va a cocer sus frijoles? Me dijo, no. Dice, ahorita mi nieta y yo recogemos leña y más al rato los vamos a hacer. Aquí afuera de la casa es donde nosotros cocemos todos los alimentos. Y fue tremendo porque le dije, bueno, esta despensa se la manda Dios. Y me dice, sí, el Señor es bueno, pero gracias a ti, porque tú me la trajiste.
y nos fuimos muy, muy contentos viendo de esa necesidad y que pudimos por el momento suplirla. Pero también vimos un amigo mío que lo conozco desde hace 13 años. Él había caído en el alcoholismo, en la drogadicción y por eso cometió un delito menor. Estuvo en el Cerezo y yo estuve con él durante 6 meses, hace 12 años. Yo no conocía muy bien la palabra del Señor, pero fui con mi testimonio a decirle que Dios es grande, que Él puede levantarlo, lo puede sacar de eso. En esos 6 meses, yendo todos los sábados, él recibió a nuestro Señor Jesucristo y salió fortalecido tanto físicamente como espiritualmente. Hace poco me llama la familia y me dice que había recaído, pero que ya tenía algunos años que había recaído. Él se estaba congregando, él y su familia, y esa iglesia cerró. Y pues ya no se congregaron y se fueron retirando del Evangelio. Cuando ellos me llaman, nos vemos en una plaza y estábamos esperando, él se llama Julio, lo estábamos esperando, llega la esposa y nos dice que no quería verme porque no se había bañado, pues puso pretexto, ¿no? Entonces su hija y su esposa me dicen que tenían que hacer algo. Yo les recomendé que lo internaran, conseguimos dónde, pero a los 4 o 5 días él ya se quería salir de ese lugar y entonces sí me mandó decir que él quería hablar conmigo y pues yo acudí. Hice una cita con el pastor, el encargado de ese centro, y estuve 1 hora y media platicando con él y fue algo bien bonito porque no nos veíamos de hace mucho tiempo y pues fue de bendición. Él accedió a quedarse y rehabilitarse. Entonces, hermanos, nosotros vimos de primera mano la necesidad que existe en todos estos casos donde fuimos. Si bien son diferentes en cada uno de ellos, pero realmente vimos uno en común, una necesidad eterna, una necesidad que no conocen a Cristo, que es el que los puede sacar de esa condenación eterna. En esa necesidad mucho mayor, también vimos que el Señor es bueno. Él nos muestra la necesidad y hay que atenderla y nosotros motivados vamos y podemos y ayudamos en lo que nosotros podemos. Pero también para que ellos conozcan a Cristo, no es que nosotros tengamos una motivación. Nosotros tenemos un mandato de Dios y que ir a predicar esta palabra. En Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nos dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos un mandato vigente hasta hoy, pero ahora con la pandemia tú me podrás decir, este mandato está suspendido, no podemos hacer nada. Si tú dices que se tiene que hacer de persona a persona, a lo mejor no lo podemos hacer. Pero, ¿y por qué? Porque también pues tenemos ese mandato de las autoridades, tanto pues inclusive federales, estatales y municipales, ese decreto que todavía no nos podemos reunir como lo hacíamos anteriormente. Pero déjame decirte que en el tiempo de los apóstoles también había esos obstáculos. Esos obstáculos, cuando el Señor manda a los 12 y a los 70 a predicar el Evangelio, inclusive les da unas instrucciones muy específicas, los manda de 2 en 2 y les dice: encontrarán
dificultades, ¿verdad? Pero Él les dice qué hacer y no hacer. Y nosotros hoy en día también tenemos esa ventaja que por medio de las Escrituras nosotros sabemos por el mandato de Él qué hacer y no hacer. Siempre y cuando nosotros acatemos sus órdenes. Hoy en día podemos acatar las órdenes de las autoridades, pero nos podemos ver en espacios abiertos y predicar la palabra, ya sea 1 a 1 o a 2 personas o a 3, ya sea en un parque, en un lugar abierto, pero sí podemos hacerlo. Este mandato no ha terminado. Pero aparte de darnos instrucciones, nuestro Señor nos ha dado ese gran poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar esa palabra. En Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Que nosotros debemos ser testigos. Cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, usted y yo hemos sido bautizados por ese mismo Espíritu. Usted puede ser, como dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido, ya nosotros tenemos al Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Ahí está la clave. Usted, hermano, si tiene poco en el Evangelio o tiene mucho, usted puede ser testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. No importa si tiene una semana, un mes, años, usted es un testigo de primera mano. Usted es un testigo de lo que ha hecho Dios en usted y usted puede decirle a las personas qué es lo que hace Dios. Él transforma vidas. Entonces, no tenemos pretextos, hermano, de ir y ser testigos. Y aquí nos dice que ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Aquí podríamos ver que Jerusalén es nuestra ciudad, es aquí en el entorno donde estamos. Es en tu familia, con tus amigos, en la iglesia y alrededor de nuestra ciudad. Y aquí en donde dice Judea y Samaria podrían ser los estados de la República y después hasta lo último de la tierra. Y gracias al Señor que la Iglesia del Cordero está cumpliendo con esto. Está en Jerusalén, está en Judea, está en Samaria y hasta lo último en la tierra. Tenemos a nuestro hermano Vicente y también a Isaac. Vicente podríamos decir que él está en Judea y en Samaria. Y Isaac está fuera, ¿verdad? Está en otro país hasta el fin del mundo. Pero cuando nos dice aquí, ¿verdad? En Jerusalén, acuérdense, hermanos, ustedes conocen estas escrituras. En Jerusalén les dice Jesús: quédense allí en Jerusalén y vendrá el poder del Espíritu Santo y me serán testigos, ¿verdad? Una vez que el Espíritu llega, ellos empiezan a predicar y el Señor les pone todo, ¿no? Esa la fiesta de Pentecostés. Y había judíos de todas las regiones, había prosélitos, había de todas las regiones. Nos dice ahí que de Mesopotamia, de Egipto, de África, de todos lados. Pero si nos ponemos a pensar, ahí dice que estaba gente de Judea. Entonces se estaba cumpliendo. Ellos estaban predicando y los judíos decían: bueno, ¿y estos por qué están hablando en nuestra lengua natal? Ya estaban predicándole a toda la región, pero aparte ya estaba Judea, o sea, había gente de Judea. Y más adelante nos dice que cuando Pablo, ¿verdad? Que se dice que un joven llamado Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso, que él consintió en la muerte de Esteban. Y dice que desde ese momento se desató una persecución tremenda contra los cristianos. ¿Y qué hicieron los cristianos? Se tuvieron que ir de Jerusalén, huyeron, pero se quedaron los apóstoles.
Se quedaron los apóstoles y estas gentes se fueron vamos a decir, a sus ciudades. Pero ya dicen que iban huyendo, pero iban predicando la palabra del Señor. También vemos que en Samaria ya se estaba predicando la palabra también. Estaba Felipe. Felipe no era uno de los apóstoles, era uno de los diáconos. Pero Felipe ya estaba predicando y dicen que la gente se maravillaba de lo que él decía. Y después, ¿qué le dice al Espíritu Santo? ¿Verdad? Felipe, ve, ¿verdad? Y únete ahí a la carroza, y iba ahí el etíope. Entonces, pues ya, ¿qué le dice? ¿Sabes lo que estás leyendo? ¿No? Si no me explicas, si no me hablas de ello, no voy a entender. Y entonces el etíope se entiende y se bautiza. Entonces ya esa palabra fue también a Etiopía. Pero hermanos, vemos que se estaba cumpliendo la palabra del Señor y no era tanto tiempo, fue en unos días. O sea, en Jerusalén había gente de Judea y en Samaria ya estaba Felipe. Entonces, ¿cómo ha llegado a nosotros ese evangelio? Ha habido cantidad de cosas. Este versículo, que es una promesa, es a prueba de terremotos, podríamos decir, de sequías, de plagas, de pandemias, de hambrunas, de guerras, de nuevos órdenes mundiales o hasta desórdenes mundiales. Es una promesa del Creador, sustentador de la vida y del universo. Pero déjame decirte, hermano, que Él pudo haber escogido a sus ángeles a que predicara su palabra. Lo podía haber hecho directamente, pero Él quiso escoger a los hombres para su predicación. ¿Y cómo son estos hombres a los que Él escogió? Dice que posiblemente, ¿verdad? Aquí yo puse esta palabra pusilámines, o sea, gente primeramente frágiles, necios, pusilánimes. Esta palabra hasta en sí se oye feo, ¿verdad? Pero más feo es lo que significa. Significa personas que no se comprometen. Entonces, gente que no se compromete o pusilánimes para llevar a cabo esta obra. Quiere usar lo más sencillo de nosotros. ¿Qué es lo más sencillo de nosotros? Nuestra voz, nuestras manos, nuestros pies. Y aquí en Romanos 10, 13 y 15, volvemos nuevamente a las escrituras del inicio. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mira, hermano, esta es nuestra más glorioso anhelo de que todo hombre, toda mujer, todo niño invoque ese nombre. Pero ¿cómo será? Aquí dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo les dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Usted no puede invocar a una persona que no cree, ¿verdad? Dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué es lo que nos dice? Está muy sencillo, está muy claro. O sea, no hay nada oculto aquí. Una persona no puede invocar el nombre del Señor si no lo conoce. Y si no hay una persona que vaya y le diga quién es ese nombre que es Jesucristo, si esta persona no oye, ¿verdad? No escucha de esa palabra, no podrá entender. Y dice, ¿y cómo oirán? Entonces dice, ¿cómo oirá esa persona de ese que va a invocar si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hermano, nosotros por lo regular tomamos este versículo para la gente que va a las misiones y fuera de esta ciudad. Pero no, hermanos, aquí nos dice,
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Son enviados por la iglesia, pero también somos enviados por el cuerpo de Cristo. O sea, aquí los está enviando Jesús. Id, ¿verdad? Y prediquen. Entonces, usted lo puede hacer si la iglesia lo envía, ¿verdad? Pero también puede ser porque el Señor lo envíe. Si usted tiene eso que el Espíritu Santo le ha dicho, ve, es un mandato. Y aquí es hermoso lo que dice la palabra del Señor, dirigida por Pablo. Dice, como está escrito, ¿en dónde está escrito? En Isaías también está escrito. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo se reduce, hermanos, o lo más sencillo, de tu mente, de tu corazón, de tu voz, de tus manos, pero también de tus pies. Aquí donde dice Pablo, cuán hermosos son los pies, ¿verdad?, de aquellos que llevan el evangelio. Seguramente esos pies no eran estéticos, o sea, no eran hermosos. Eran hermosos porque anunciaban la paz y las buenas nuevas. Seguramente esos pies eran sucios, ¿verdad?, lodosos, con ampollas, con sangre, pero eso los hacía hermosos porque llevaban la paz y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos preguntamos hoy en día, ¿cómo serán nuestros pies? Y te pregunto a ti, hermano, ¿cómo son tus pies? ¿Son hermosos? ¿No son hermosos? Si es como dice Pablo, que los pies son hermosos de aquellos que llevan la paz y el evangelio a estas partes donde estuvimos hace poco, esos pies deberían de ser hermosos. Y mira, hermano, esta palabra me la dio el Señor cuando vi las personas que no podían poner su firma. ¿Por qué? Porque esas personas necesitan oír la palabra. Si tú le llevas un folleto, cualquier cosa, ellos lo van a agarrar y lo van a eliminar. Necesitan, como dice aquí, oír, pero para oír necesitan quien les lleve esa palabra. Yo te digo, hermano, ¿cómo son tus pies? ¿Son hermosos? Si no son hermosos, pídele a Dios en oración y ruego que hermosee tus pies. Porque sabes, hermano, que hay mucha necesidad. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y sabes, hermano, no te quedes con esos estudios o con esa palabra que tú conoces, no te quedes con ella. Predícala, ve y diles quién es el Creador de todo. Si tú puedes hacerlo, hazlo, hermano. Dios te va a hermosear esos pies. Hermanos, un mensaje corto, sencillo, pero es un mandato de Jesús que nosotros debemos de acatar. Hermanos, les mando muchas saludes, les mando un abrazote, cuídense mucho y los amo en Cristo. Mi nombre es Óscar Tocornal y formo parte de un grupo pastoral de la Iglesia Evangélica Libre del Cordero. Hoy día funjo como presidente de la Asociación Ministerio Siembra y Cosecha y el objeto social es la educación. Mi nombre es María Elena Carrillo y yo soy la encargada del suministro del centro educativo.
Hace 10 años venimos a esta colonia con el fin de traer alimento, despensas y también ropa, pero el Señor nos mostró otra visión que Él tenía ya para esta colonia. Cuando ya estuvimos aquí vimos muchas necesidades de esta colonia. Una de ellas era que los niños no estaban asistiendo a clase y muchos habían desertado de ella. Y conforme fue pasando el tiempo vimos esa necesidad que se iba agudizando y pues oramos a nuestro Señor por una escuela. No sabíamos absolutamente nada de ello. Nos empezamos a investigar y gracias a nuestro Dios pues nos incorporamos a la Secretaría de Educación y hoy vamos sobre el 7º ciclo escolar. Hemos visto familias cambiadas, tanto los jovencitos que ya no tenían una visión en su vida de seguir estudiando, hoy están estudiando. Han salido alrededor de 30 a 35 alumnos que están en secundaria y están en prepa, y para nosotros ha sido de bendición tanto para la familia y para las familias de ellos. Hoy en día también los sábados tenemos un ministerio, es una misión donde predicamos la palabra de nuestro Señor. Está abierta para toda la colonia. Vienen personas hermanos de la Iglesia del Cordero y nosotros como familia estamos aquí los sábados a las 9 de la mañana. Se reparten desayunos y posteriormente se separan a los niños por edad y yo en lo personal agarro a los mayores, les predico la palabra del Señor, tanto y las maestras a los peques, a los niños. Mi vida ha cambiado enormemente desde que trabajo aquí en Centro Educativo Siembra y Cosecha. Dios me ha permitido pues ver a las personas de diferente manera. Mi oración siempre ha sido que me permita ver a las personas como Él las ve, ser misericordiosa, comprensiva con todas las personas. Todos los días pues salgo llena de amor por todos los niños que tenemos aquí. Ellos son, más que yo enseñarles, ellos son los que me enseñan diariamente algo nuevo. Ellos me enseñan la pureza de su corazón y cómo debo amar también. Y mediante ellos veo el amor de Jesús a través de ellos y a través de las personas que trabajamos aquí. Mi nombre es Ivonne Itzel Torres Tapia y yo actualmente estoy dando clases en 1º y 2º grado de primaria en esta escuela, en este centro educativo Siembra y Cosecha. 12, 15, 16, 17, 18, 19. Yo en una ocasión llegué a esta escuela, acababa yo de renunciar a un trabajo donde yo sufría mucho, me desvelaba, y desde que yo llegué aquí puse un pie yo en esta escuela. Me acuerdo que estaban buscando maestra o alguien que ayudara y yo me ofrecí voluntariamente. Créanme que yo desde ese día que yo puse un pie aquí en esta escuela, mi vida cambió, totalmente cambió. Mi forma de ser, mi forma de pensar, el estar aquí con los niños, el estar trabajando aquí. Para mí es un gusto el estar aquí, el poder ayudarles a los niños, el poder enseñarles primeramente de Dios, el enseñarles a escribir, el enseñarles a leer, a comportarse, el enseñarles valores y luego pues todo
y todavía que le paguen a uno por hacer eso, pues es un gusto para mí el poder hacerlo. Y yo estoy muy agradecida primeramente con Dios por mi vida, por cómo a mí me transformó, y con el hermano Oscar, con su esposa, sus hijos, ¿verdad? Que yo estoy aquí y en el ambiente que estoy aquí, que es muy agradable y muy, muy bonito, muy bendecido, la verdad. El Señor ha sido fiel. Ha provisto inmensamente recursos para la construcción de nuestras nuevas instalaciones. Se tomó la decisión de hacer la nueva construcción de acuerdo a las necesidades de la deserción de las escuelas de estos niños y a una lista numerosa de niños en espera de entrar a este plantel. Actualmente hay un cupo para 60 niños. Se pretende aumentar en 80% la admisión a este centro educativo Siembra y Cosecha. Bueno, yo tengo 6 años, ¿verdad? Dando aquí el servicio de auxiliar de preescolar. Yo estoy muy agradecida con Dios porque me cambió mi vida completamente. Conocí al Señor aquí en este lugar. Mis hijos aquí estudian, uno está en 6º y la niña está en 4º. Ellos cambiaron completamente su forma de pensar, el amor al prójimo. Estoy muy agradecida con Dios, ¿verdad? Mi forma de ser con las personas cambió. Tengo mucho amor a mis niños, a los niños que les doy clases. Les enseñamos pues, consejos bíblicos, ¿verdad? Para que ellos lleven a su casa ese don de que hablar de Dios, ¿verdad? Porque muchos niños de aquí no lo conocen y ellos sufren bastante. Cúbreme